Escucha con atención lo que voy a decirte, porque quizás nadie antes te lo explicó de esta manera tan clara. No toda la aflicción que atraviesas es un castigo. Muchas veces, esas lágrimas que hoy derramas son señales de que el cielo está preparando en ti algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Sí, estás pasando por momentos de dolor, pero ¿y si ese dolor no fuera un obstáculo, sino el fuego que moldea tu carácter? ¿Y si esta etapa difícil fuera, en realidad, la respuesta a aquella oración en la que pediste ser usado por Dios? Hay quienes abandonan su fe justamente en la etapa donde Dios está más cerca. Muchos interpretan la prueba como rechazo, cuando en realidad es promoción. Por eso quiero decirte, abre tus ojos espirituales. Tal vez aquello que llamas caos sea, en verdad, el inicio de la obra más poderosa que Dios tiene reservada para tu vida. Hoy quiero mostrarte, a la luz de la palabra, 5 señales que indican que el cielo ya comenzó a trabajar en ti. Si estás experimentando alguna de ellas, no temas, no es un final, es un comienzo. No es ruina, es construcción. Y si permaneces con fe, verás cómo el propósito se revela. La primera señal aparece cuando todo lo que parecía firme empieza a estremecerse. Cuando Dios tiene preparado un destino mayor, nunca lo inaugura con celebraciones ni aplausos. Lo primero que hace es sacudir el suelo donde pensabas que estaba seguro. Porque lo que Él edificará no puede levantarse sobre bases que construimos con nuestras propias fuerzas. Y entonces comienzan a tambalear relaciones, finanzas, estabilidad profesional, estructuras emocionales. No es castigo, es transición. Es la manera en la que Dios te saca de donde estabas para llevarte a un lugar más alto, sin pedirte permiso, porque su propósito siempre supera nuestra lógica. Si estas palabras están tocando tu vida, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Así podrás recibir cada mensaje que fortalece tu fe. Dale me gusta para que esta verdad alcance a más corazones que lo necesitan. En ese punto, el corazón se pregunta, ¿qué está ocurriendo conmigo? La respuesta es sencilla, Dios está derribando lo antiguo para levantar su promesa sobre ti. Toda promesa divina exige romper la zona de comodidad. Observa lo que sucedió con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12. Dios lo llama con una frase impactante, deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Fíjate en el detalle, Dios no entrega un mapa, solo una dirección. Eso requiere fe, obediencia y renuncia. Esa es la marca de la primera prueba, la sensación de que pierdes el control. Y es verdad, lo estás perdiendo. Pero justamente ahí es donde Dios toma el gobierno. Él permite que puertas en las que más confiabas se cierren, no para humillarte, sino para librarte de la ilusión de que dependías de ellas. Hay momentos en los que interrumpe rutinas, deshace alianzas, reorganiza caminos. Desde fuera parece caos, pero en el mundo espiritual es un ajuste divino. Hoy hay muchas personas desesperadas. El trabajo se acabó, el matrimonio se quebró, los amigos desaparecieron, la casa se volvió un lugar pesado. Y no logran discernir que en medio de la tormenta Dios está levantando la voz y diciendo, tengo algo más grande para ti. Sí, la herida duele, el golpe asusta, pero la promesa sigue intacta. Dios nunca sacude sin propósito. Él es Padre. Un Padre que corrige, pero que también guía con ternura. Y si está moviendo tus bases es porque la construcción que vendrá será más fuerte, más alta y más gloriosa que lo que habías imaginado. Sin embargo, aquí aparece el mayor riesgo de esta primera prueba, la resistencia. Cuando todo empieza a derrumbarse, el peor error que puedes cometer es intentar sostener lo que ya está destinado a caer. Es luchar por mantener con vida algo que Dios ya declaró como terminado. Hay quienes oran pidiendo que Él restaure lo que ya decidió remover. Otros ayunan buscando preservar alianzas que Él ya reveló como dañinas. En ese caso, la oración deja de ser fe y se convierte en oposición a la voluntad divina. El Espíritu Santo está susurrando a muchos, deja caer lo que ya no tiene vida, suelta lo que no tiene unción, libera lo que ya no te edifica. La pérdida temporal es menos dolorosa que el precio de quedarte atrapado fuera de mi propósito. Porque muchas veces la zona de confort es como una cárcel disfrazada de seguridad. Crees que estás bien, pero en realidad estás detenido, sin avanzar. La estabilidad que no proviene de Dios no es protección, es distracción. Y es por eso que Él mueve el piso, para que vuelvas a caminar, a creer, a depender de su gracia. Es el temblor que rompe la parálisis, el sacudón que te posiciona en el lugar correcto para vivir lo que jamás experimentarías si todo continuara igual. Y aquí llegamos a un punto crucial. Cuando ignoramos los primeros movimientos de Dios, la sacudida se intensifica. Al principio son señales suaves,
una inquietud en el corazón, una pérdida de paz interior, la sensación de estar detenido en la vida. Pero si no respondemos, esas señales se transforman en golpes más fuertes, hasta que finalmente lo que pensábamos seguro comienza a caer. No es que Dios quiera destruirte, sino que a veces necesitamos llegar hasta el suelo para comprender que el fundamento debe ser renovado. Es en este nivel donde la fe es probada de manera radical, porque Dios no revela todo el panorama, Él solo dice, confía. Así como con Abraham, no le mostró un mapa, apenas le dio una dirección, sal. Y solo aquellos que aprenden a obedecer sin ver experimentan el milagro de caminar sobre las aguas. Este es el camino del invisible, la escuela donde no hay atajos ni seguridades humanas, un trayecto de fe pura en el que los gigantes espirituales no nacen en escenarios de aplausos, sino en los bastidores silenciosos del dolor y de la espera. Quizá ahora mismo tú estés en este primer nivel de prueba. Todo en tu interior clama por volver a lo que era cómodo, a lo que conocías. Pero escucha la voz del Espíritu, no puedes regresar, porque ya no estoy allí. El Egipto de tu pasado tenía pan, pero no tenía promesa. El desierto que hoy enfrentas tiene sed, sí, pero también tiene dirección. Y solo los que se atreven a caminar con Dios por el desierto llegan a la tierra prometida. No permitas que el miedo a perder te impida recibir lo eterno. Necesitas confiar, incluso sin entender, porque el primer paso de la fe no siempre trae respuesta inmediata, pero siempre te saca del lugar equivocado. Dios no te explicará todo, pero te guiará. Y ese es el mayor milagro, saber que, aunque todo esté temblando, tú no estás siendo destruido, estás siendo despertado. No luches contra lo que Dios está derribando, no te aferres a lo que se está yendo. En vez de lamentarte, pregúntale, Señor, ¿qué quieres construir con este vacío? Porque toda herida que proviene del cielo tiene un propósito, y todo mover divino inicia con un temblor. Abraham solo se convirtió en padre de multitudes porque primero fue arrancado de la tierra donde todos lo conocían, para caminar con aquel que lo llamó. Tal vez hoy Dios esté haciendo lo mismo contigo. Y si lo está, es porque algo nuevo está a punto de nacer. La segunda prueba es el silencio de Dios. Y aquí muchos tropiezan, porque después de la sacudida, esperan una señal inmediata, una confirmación rápida, pero lo que encuentran es quietud. No hay palabras desde el cielo, no hay visiones, no hay respuestas claras. Hay un silencio que parece ensordecer el alma. Y es en este punto donde algunos piensan, Dios me abandonó. Pero esa es una de las pruebas más determinantes en la vida espiritual. El silencio de Dios no significa ausencia, sino formación. No habla todo el tiempo, porque no vino a complacernos, sino a moldearnos. En el silencio, la fe que antes se apoyaba en emociones ahora aprende a descansar en rendición. Si estás atravesando esa etapa en la que tus oraciones parecen no pasar del techo, recuerda, Él está más cerca de lo que imaginas. El alfarero calla justo en el momento en que empieza a dar forma al barro. En la quietud, Dios trabaja lo profundo, lo esencial, lo que nadie ve. La historia de José lo ilustra con claridad. En el capítulo 40 de Génesis lo vemos encarcelado injustamente, olvidado por todos, lejos de su casa y de sus sueños. Sus hermanos lo habían traicionado, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y ahora se encontraba en la oscuridad de una prisión. Ninguna revelación, ninguna palabra celestial, solo el silencio. Sin embargo, en ese silencio Dios estaba gestando un líder que gobernaría Egipto. José ya había soñado, ahora necesitaba aprender a resistir. ¿Por qué Dios no intervino de inmediato? Porque Él no acelera la formación de un instrumento que piensa usar con poder. Hay dolores que no se quitan de inmediato, oraciones que no se responden pronto, procesos que parecen interminables. No por falta de amor, sino por exceso de propósito. El silencio no es rechazo, es un laboratorio secreto de crecimiento. El enemigo intentará aprovechar ese silencio, susurrando dudas, Dios se olvidó de ti. Pero el Espíritu Santo responde, Dios te está formando. Y quien no aprende a diferenciar silencio de abandono nunca madura en la fe. Porque la fe auténtica no depende de sentir, sino de confiar. Es en esos días oscuros, cuando los milagros no llegan y la promesa parece distante, que la gran pregunta resuena en lo profundo. ¿Sigues creyendo aún sin ver? La fe que solo existe cuando todo va bien no es fe, es conveniencia. Pero la fe que permanece en el silencio es fe probada y aprobada por el cielo. Y en ese silencio hay algo sagrado. Aprendemos a depender menos de las circunstancias y más de la palabra. Recordamos lo que Dios ya habló, aunque ahora guarde silencio. Esa memoria se convierte en ancla. José, en la cárcel, no tuvo nuevos sueños, pero siguió fiel al Dios que alguna vez le habló.
Porque el verdadero creyente no abandona a su Señor solo porque en un momento Él no está hablando. Y a los que perseveran en ese silencio llega el rompimiento inesperado. Así ocurrió con José, de un día para otro fue sacado del calabozo y puesto frente al faraón. Años de espera fueron coronados en cuestión de horas. El José que salió de la prisión no era el mismo que había entrado. Había sido forjado en secreto, paciencia, mansedumbre, discernimiento, fe inquebrantable. Dios solo confía grandes responsabilidades a quienes aprendieron a permanecer firmes aun cuando parecía que todo estaba perdido. Porque si no soportas el silencio, tampoco soportarás el trono. Si no eres fiel en la soledad, no podrás ser fiel en la abundancia. Si sientes que esta palabra confirma lo que Dios ya sembró en ti, suscríbete y activa la campanita. Deja tu me gusta para que juntas levantemos una generación de mujeres firmes en la fe. Ese tiempo de silencio es el tiempo del secreto. Dios trabaja en lo profundo, en la base que nadie ve. Es formación invisible, pero indispensable. El silencio no es castigo, es protección. Hay batallas que Dios libra por ti mientras te mantiene escondido. Hay puertas cerradas no por rechazo, sino porque Él está preparando tu corazón para lo que habrá detrás de ellas. A veces el aparente abandono es, en realidad, un escudo invisible del cielo. Él te oculta para que crezcas, te silencia para que escuches, te aquieta para que madures. Así que, si hoy te parece que Dios no responde, no te precipites. No renuncies. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue buscando, no por emoción, sino por fidelidad. Ese silencio tendrá un final, y cuando llegue entenderás que cada lágrima, cada día de espera y cada noche sin respuesta fueron necesarios. Nada se desperdiciará, cada segundo fue parte del plan. Dios no calla porque te rechazó. Calla porque te ama demasiado para entregarte algo antes del tiempo. Está preparándote para algo mayor. Y cuando llegue ese momento, el mundo verá lo que se gestó en lo oculto, en el silencio sagrado de la formación divina. La tercera prueba llega cuando quienes más amamos nos traicionan. Esa herida no toca solo el cuerpo, atraviesa el alma. Es el golpe de ver a alguien en quien confiabas darte la espalda, o descubrir que aquel a quien ayudaste con tus manos fue el mismo que clavó el puñal de la ingratitud. Escucha bien esto. Dios conoce lo que escuchaste, lo que viviste, lo que sufriste, pero también sabe que el futuro que Él reservó para ti no puede ser sostenido sobre cimientos rotos. Cuando Él quita, no es por crueldad, es porque lo que viene después necesita espacio limpio. Lo que tiene preparado es demasiado sagrado para ser contaminado con alianzas equivocadas o con relaciones que ya no corresponden al propósito. Por eso, si hoy lloras por alguien que te traicionó, que te abandonó, que te hirió o que simplemente se alejó, no te rebeles, no te amargues, no pierdas tiempo preguntando ¿por qué? Confía en que el Dios que ve lo invisible ya está reordenando tus caminos. La traición duele, sí, pero no destruye la promesa, al contrario, te acerca más al propósito. Dios no necesita multitudes para llevar a cabo su plan, solo requiere un corazón rendido y dispuesto. Si Él permitió que fueras rechazado, si te separó de ciertas personas, es porque está refinando tu vida como el oro que pasa por el fuego. Está quitando lo que sobra, cortando lo que pesa, limpiando lo que contamina. Y lo que queda después de ese proceso es un ser humano más fuerte, maduro y semejante a Cristo. Jesús mismo fue traicionado, negado y abandonado, pero no se desvió de su propósito. Y eso es lo que el Señor espera de ti, que no te conviertas en prisionero de tu herida, sino en mensajero de la gracia. La traición no es el final, es un filtro. Y quienes logran atravesarla sin corromper su corazón son los que están listos para vivir lo que Dios planeó desde el principio. La cuarta prueba aparece cuando las provisiones se secan. Hay momentos en los que todo lo que parecía fluir se detiene de repente. El empleo que te sustentaba ya no está, el recurso que mantenía tu hogar se agotó, la ayuda que llegaba se interrumpió. Y el corazón se desespera, porque la lógica humana dice que cuando la provisión termina, la vida está en peligro. Pero en el reino de Dios no es así. Cuando lo natural se seca, comienza el entrenamiento espiritual. Dios usa la escasez no para avergonzar, sino para enseñar a confiar en lo invisible. Esa es la cuarta prueba, cuando el natural se calla para que lo sobrenatural se manifieste. No es castigo, es transición. Es un proceso de formación donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es seguir confiando aunque la cuenta bancaria esté vacía, aunque no haya reservas, aunque no existan planes alternativos. La escasez es una escuela en la que Dios quita las muletas para que aprendas a caminar por ti mismo en dependencia total de Él. El profeta Elías conoció este escenario en 1 Reyes 17. Dios lo llevó al arroyo de Querit,
donde cada día lo alimentaba con pan y carne traídos por cuervos y le daba de beber del riachuelo. Era un milagro diario. Pero llegó el día en que el arroyo se secó y los cuervos dejaron de venir. ¿Qué hacer cuando hasta los milagros parecen detenerse? La mayoría piensa, Dios me dejó. Pero no. Con Elías no era abandono, era promoción. El Señor quería llevarlo a un nivel superior, de Kerit a Sarepta, donde una viuda pobre sería la clave del próximo milagro. Así funciona la lógica del cielo. Cuando una puerta se cierra, no es derrota, es redirección. Pero quien se queda en el lugar donde las aguas ya se secaron termina muriendo allí. Muchos insisten en mantener lo que Dios ya retiró, oran para restaurar lo que el cielo ya decretó como concluido. Y mientras se aferran al viejo, pierden lo nuevo. Dios dice, yo sequé esa fuente para que entiendas que tu sustento no era el riachuelo, era mi palabra. Ese es el secreto. La escasez es una convocatoria a la intimidad. Es un llamado para pasar del cálculo humano a la confianza total. Porque el maná nunca descendió en Egipto, solo caía en el desierto, donde el pueblo dependía únicamente de la promesa. ¿Sientes que esta palabra es para ti? Entonces no la guardes solo para ti. Suscríbete, activa la campanita y comparte tu me gusta para que juntas llevemos esta verdad más lejos. El peligro de la escasez es dejar que la falta de recursos te lleve a la incredulidad. El enemigo usa ese vacío para sembrar dudas. Dios te olvidó, la promesa no se cumplirá. Pero no es así. La falta de provisión no es error, es señal de que Dios está cambiando la forma de operar. Está transfiriendo la fuente, enseñándote a creer sin ver, a obedecer sin entender, a caminar sin certezas humanas. Mira el ejemplo de la viuda de Sarepta. Cuando Elías la encuentra, ella le dice que solo tiene un poco de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida. La escasez era real, pero Dios estaba probando su corazón. Y cuando obedeció la palabra del profeta, la harina nunca se acabó y el aceite nunca faltó. La provisión vino después de la fe, no antes. Así es el orden divino. La obediencia abre la puerta, y entonces llega el milagro. Dios no quiere que vivas una vida controlada por números y estadísticas. Quiere que vivas una vida sostenida por confianza. Porque si dependes de lo que tienes, nunca descubrirás quién es Él. Solo cuando todo lo firme se vuelve incierto, entiendes que el verdadero sustento no viene de la tierra, sino del cielo. Por eso, si hoy las provisiones han desaparecido, no te desesperes. Mira hacia arriba. El mismo Dios que alimentó a Elías, que sustentó a la viuda, que abrió el mar y que hizo llover pan del cielo, es el que ahora cuida de ti. Él te está entrenando, no para sobrevivir, sino para gobernar con sabiduría. Y cuando este proceso termine, tu fe será inquebrantable, porque fue forjada en el valle de la escasez y alimentada por la mano directa de Dios. La quinta prueba llega cuando eres atacado sin razón. No todo ataque que recibes es consecuencia de un error. Muchas veces eres atacado precisamente porque estás en el camino correcto, porque llevas algo de Dios contigo. Hay persecuciones que no nacen de fallas, sino de presencia. El enemigo se levanta no por tus palabras, sino por la unción que portas. La explicación puede resumirse en algo profundo. Llevas dentro de ti una esencia que muchos no alcanzan a comprender, pero que el mundo espiritual ya identificó. Y cuando la unción descansa sobre tu vida, inevitablemente atraerá enfrentamientos, porque el adversario siempre se adelanta intentando frenar lo que sabe que tiene un destino grandioso. Por eso la pregunta correcta no es ¿por qué me atacan?, sino ¿cómo voy a reaccionar frente a esto? Ahí está la verdadera prueba. Dios permite la embestida, pero observa con atención tu respuesta. Él desea formar un corazón limpio, que no se manche con rencor, que no baje su nivel para responder con la misma moneda, sino que permanezca íntegro aún rodeado de injusticia. Esa integridad es el terreno fértil donde la verdadera autoridad espiritual echa raíces. El joven David enfrentó exactamente esa situación. Tuvo en sus manos más de una oportunidad para quitar la vida de Saúl, quien lo perseguía con odio, pero no lo hizo. Sus palabras fueron claras: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Lo que para muchos podría parecer cobardía, en realidad era reverencia, temor santo y la certeza de que el tiempo de Dios nunca falla. Ese tipo de corazón es el que Dios puede usar, alguien que prefiere soportar la injusticia antes que adelantarse a la voluntad divina, alguien que confía en que el Dios que todo lo ve también es el Dios que todo lo recompensa. Sin embargo, la mayoría lucha con el deseo de hacer justicia por sí mismos. Quieren probar su inocencia, exponer a los que los difaman, demostrar que están en lo correcto. Pero ese impulso los priva de la bendición que solo llega a los que soportan en silencio. Porque hay una autoridad que no se recibe con títulos, sino en el silencio de la prueba.
Hay un poder que solo se manifiesta en quienes saben someterse, hay una unción que se derrama únicamente sobre aquellos que deciden no devolver mal por mal. Dios no se fija solo en quien te ataca, sino en cómo respondes a ese ataque. Y aquí está una clave espiritual poderosa: la intensidad de la oposición que enfrentas es proporcional al nivel de autoridad que Dios está colocando sobre ti. Cuanto mayor es el fuego de la batalla, más grande es el propósito que se avecina. El enemigo no invierte energía en quien no representa amenaza alguna. Si sientes que el combate es feroz, es porque el cielo ya decretó tu avance y el infierno intenta detenerte antes de que llegues al destino. Pero lejos de llenarte de miedo, eso debería fortalecerte, porque cada ataque es también una oportunidad de crecimiento, de madurez y de consolidación en la fe. David pasó del anonimato a la historia por causa de un gigante, y fue precisamente en medio de la persecución que aprendió a gobernar. Se formó como guerrero en los campos, se consolidó como líder en el desierto y se convirtió en adorador en las cavernas. Cada etapa de dolor y confrontación moldeó en él una estatura que jamás habría alcanzado si se hubiera quedado cómodo, cuidando ovejas en secreto. De la misma forma, tú también estás siendo trabajado en el campo de batalla. Si hoy soportas ataques que parecen injustos, alégrate, porque Dios está levantando en ti una autoridad que no depende de aplausos, sino de cicatrices. El reino de Dios no se edifica con teorías, sino con poder. Y ese poder no se compra ni se improvisa, se recibe en medio de la presión, cuando decides no abandonar, cuando eliges permanecer firme frente a la crítica, la calumnia y la soledad. La corona no se entrega a quien huye del campo, sino a los que vencen sin corromperse. Por eso no es hora de rendirse ni de retroceder. Dios está utilizando esta etapa para forjar en ti la madurez necesaria que sostendrá el peso de la gloria futura. Porque poder sin carácter destruye, y autoridad sin humildad termina corrompiendo. Es en las trincheras de la prueba donde los generales espirituales son formados, es en el fuego de la injusticia donde los verdaderos ungidos se revelan, es en el silencio del dolor donde el cielo escribe la historia de quienes fueron llamados de verdad. No estás solo en este proceso. El mismo Dios que acompañó a David está contigo. El mismo que cerró la boca de los acusadores de Jesús cuida tu nombre hoy. Guarda tu corazón, no entres en el juego de quienes buscan empujarte hacia la carne. Mantente fiel, limpio y firme, porque el tiempo de tu exaltación se acerca, y cuando Dios abra la puerta que nadie puede cerrar, todos verán que tu fuerza no vino de tus manos, sino de tu fe, que tu victoria no fue fruto de gritos, sino de obediencia, que tu autoridad no nació de defenderte, sino del respaldo del cielo. Si hoy eres atacado sin razón, glorifica, porque el cielo está depositando sobre ti una unción que no se hereda, no se compra, no se conquista con fama, se recibe en los campos de guerra, con Dios mismo como testigo. Hay dolores que nos empujan lejos de su presencia, pero hay otros que nos introducen directamente en su voluntad perfecta. La diferencia no está en la intensidad del sufrimiento, sino en el propósito que lo sostiene. El dolor que proviene del pecado destruye, el dolor que proviene de Dios purifica, fortalece y nos madura para la gloria. Existen sufrimientos que matan nuestra fe, pero también hay sufrimientos que eliminan solo lo que no podía continuar dentro de nosotros. Y en esa línea delgada es donde muchos se confunden, porque aún no comprenden que no toda herida es castigo, algunas son cirugías del alma. La sexta prueba no es un simple paso, sino el entrelazado de todas las anteriores. Cuando Dios permite que atravieses la desconstrucción, el silencio, la traición, la escasez y la persecución, no lo hace para quebrarte sin sentido, sino para dar forma a algo que no nacería de otra manera. No vas a quedar destruido en medio de esto. Sí, el vaso se quebró, pero continúa en las manos del alfarero, y las manos del jamás aplastan para desechar, solo rompen para volver a dar forma. Por eso, no supliques salir del proceso antes del tiempo correcto, no pidas simplemente un alivio rápido si lo que tu alma necesita es transformación profunda. Ora con discernimiento, pide resistencia, pide obediencia, porque la herida que forma no puede desperdiciarse. La prueba tiene límite, tiene propósito, y cuando pase, porque va a pasar, descubrirás que aquello que parecía el final en realidad era el inicio de la persona que fuiste creado para ser. Dios no trabaja con prisas, pero tampoco se equivoca. Él conoce tus límites con exactitud y jamás permitirá que la presión sea más allá de lo que puedes soportar. Confía aunque duela, aunque todo luzca confuso, aunque las palabras se ahoguen en tu garganta y no sepas cómo orar. Permanece en la rueda, porque cuando este proceso se complete, no serás el mismo. Lo que saldrá a la luz no será un simple sobreviviente, sino un vaso renovado, un instrumento preparado y útil en las manos del Creador. Hay un instante en el que los cielos dejan de probar y comienzan a manifestar. Ese momento llega cuando lo que parecía incoherente se organiza, cuando cada lágrima y cada herida apuntan a un mismo destino, el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
Esta es la séptima prueba, y también la estación más esperada por quienes permanecieron firmes en el valle. No es más tiempo de preguntas, sino de respuestas, no es hora de dudas, sino de revelación. Tú, que fuiste sacudido, silenciado, traicionado, probado y quebrantado, no atravesaste nada en vano. El cielo no desperdicia sufrimiento. Ninguna lágrima cayó sin razón, ninguna herida pasó sin dejar fruto. El cielo trabaja en silencio, pero responde con gloria. Job lo entendió. Fue un hombre íntegro que, sin explicación alguna, lo perdió todo: hijos, bienes, salud, honra. Fue acusado por amigos, desanimado por su esposa, y hasta Dios parecía en silencio. Sin embargo, permaneció. Aunque dolido, siguió. Aunque cuestionó, no renunció. Y al final pudo declarar con voz firme: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ese no fue un lamento, fue una celebración. Fue la declaración de alguien que comprendió que el dolor lo condujo a una intimidad con Dios que jamás habría conocido de otro modo. Así es con los que resisten el fuego del proceso divino. No solo sobreviven, sino que ven a Dios con claridad, no solo se levantan, sino que se convierten en testigos vivos de su fidelidad. Quizás muchas veces te preguntaste por qué tanto sufrimiento, tanta humillación, tantas pérdidas. Pero ahora el Espíritu Santo comienza a mostrarte que cada momento difícil fue la herramienta exacta que te posicionó para lo que viene. Lo que parecía abandono era en realidad alineamiento. Lo que sentías como castigo era capacitación. Lo que te dolía como pérdida era preparación. Cuando entiendes que tu historia fue parte de un diseño mayor, dejas de preguntar por qué y comienzas a decir gracias. Gracias porque el dolor no fue en vano. Gracias porque la prueba no te consumió. Gracias porque la traición no te destruyó. Gracias porque la escasez no detuvo tu fe. Estás de pie, y la única razón por la que estás aquí es porque Dios te sostuvo. La hora de la respuesta no es simplemente ver favores, es ver madurez. Ahora ya no clamas solo por bendiciones, clamas por más de Dios. Ya no deseas únicamente lo que Él puede darte, deseas quien Él es. Descubres que la mayor recompensa no es un trono, sino su presencia. Que lo más valioso no es la aprobación de los hombres, sino el reconocimiento del Padre sobre tu vida. Llegar hasta aquí no fue fácil, pero fue necesario. Porque para vivir lo que está delante, primero tenías que morir a ciertas cosas: apegos, miedos, dependencias, orgullo, autosuficiencia. Dios no forma guerreros con discursos dulces, sino en medio de batallas reales. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendes cada etapa: cuando todo se sacudió, cuando el silencio te quebró, cuando la traición te hirió, cuando la escasez te dobló, cuando los ataques llegaron sin aviso. En cada detalle estaba Dios. Siempre fue Él. Hoy no es el final, es el inicio de una nueva temporada. Ahora ya no caminas guiado por expectativas humanas, sino por convicciones celestiales. Ahora ya no te mueven opiniones, porque estás arraigado en lo que Dios dijo y en lo que formó en ti. Ahora estás listo para que tu vida misma sea la evidencia de su gloria. Tu historia será usada como un testimonio vivo, tus cicatrices serán marcas de autoridad, tu proceso será inspiración para levantar a otros. Y cuando las personas te pregunten cómo llegaste hasta aquí, no dirás que fue por tu fuerza, ni por tu sabiduría, ni por tus méritos. Dirás: fue Dios. Fue Él quien me sostuvo, fue Él quien me rehizo, fue Él quien me dio sentido en medio del caos. El mayor milagro no fue vencer, sino no rendirme, y eso es suficiente para saber que el cielo estuvo conmigo. Nada fue desperdiciado. Dios usó cada lágrima, cada noche en silencio, cada caída. Todo fue recogido y ahora será transformado en respuesta visible. Vas a ver puertas abrirse que nadie podrá cerrar. Vas a ver promesas cumplirse. Vas a ver personas siendo tocadas a través de tu historia. La gloria de Dios va a fluir de lo que antes era debilidad. Y todo comenzó el día en que, con el corazón quebrado, dijiste: no entiendo, pero sigo. Porque ahí es donde Dios se manifiesta, no cuando ya venciste, sino cuando permaneces. Esa fe que no retrocede es la que conmueve al Padre, y esa es la fe que ahora está siendo recompensada. Si alguna vez sentiste que Dios hablaba directamente contigo, este es ese momento. Suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta para que más mujeres encuentren esta certeza. Prepárate, porque lo que viene no es solo respuesta, es cosecha, es desborde. Es el tiempo en que todo se alinea y la voz de Dios rompe el silencio diciendo: siempre estuve contigo, ahora mis ojos te miran, y nada podrá impedir lo que haré en tu vida. Que el Señor te fortalezca con entendimiento, con firmeza y con una fe inquebrantable. Que cada lágrima se transforme en testimonio vivo de su gloria.
Que la respuesta de Dios llegue sobre ti con poder, claridad y honra. Y que nunca olvides, el cielo jamás desperdicia un sufrimiento.